Buenos días, señoritas y caballeros. Un gusto poderlos saludar empezando esta semana de trabajo y volviendo a nuestras vacaciones que tuvimos, estas vacaciones de invierno que se hicieron ahora en abril por esta pandemia que nos está afectando. Quiero enviarle un cariñoso saludo a todos ustedes en sus casas, también a sus familias, para que ojalá todos estén muy bien y podamos comenzar a trabajar muy bien hoy día con esta clase que vamos a tener, en el que vamos a describir cómo las personas se han adaptado al paisaje en que viven y conocer la conformación de la población americana. El objetivo y la fecha escrita en el cuaderno para iniciar esta clase. Ya les doy 2 minutitos para que escriban esto y yo avanzo porque fíjense lo que tenemos acá. Mire qué fotografía más linda que tengo acá para ustedes. ¿Ya? Mire, aparecen ahí unos niños con algunas características y unos animalitos que se nota que están muy bien cuidados por estos niños. Y me gustaría hacer una pregunta a ustedes. Eh, ¿Notan alguna diferencia, por ejemplo, en la forma de vida que tendrán estos niños a la que tienen ustedes? ¿Qué creen? ¿Existirá alguna diferencia cómo viven ellos a cómo viven ustedes? Yo inmediatamente les voy a comentar, por ejemplo, que estos niños son niños incas, descendientes de esta civilización andina que vamos a conocer en el transcurso del año, en Perú, en este caso específicamente, donde se desarrolla, a pesar de que abarcaron muchos países de la actualidad el imperio inca, pero siempre lo asociamos con Perú, porque allí se encontraba su capital, de que lo vamos a ver más adelante, ya que era el Cusco. Eh, a simple vista, por ejemplo, yo ya sabiendo que ustedes respondieron esta pregunta en sus casas, podemos ver que la vestimenta varía. eh, Tienen una responsabilidad ellos también con algunos animalitos y tal vez esos ponchos y esos gorros que usan ellos también extraen la lana de estos animales que ellos también tanto cuidan. Y efectivamente ellos tienen una forma de vida distinta porque ellos viven, esta civilización inca se caracterizó porque vivía en la cordillera. Principalmente se desarrollaron en esta zona andina, en la cordillera de los Andes, por eso le dicen civilización andina. Cultivaban en las laderas de los cerros, que son las terrazas, o sea, tienen hartas características distintas a lo que tenemos nosotros acá, en la zona en que vivimos. ¿Ya? Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer y vamos a observar las imágenes de la página 90 del libro, porque tal cual como esos niños incas que yo les mostré recién, ellos se tuvieron que adaptar a las condiciones del paisaje en el que vivieron, tal cual como ustedes, nosotros, nos adaptamos a las condiciones del paisaje en la que vivimos. Y por ejemplo, acá tenemos algunas personas que viven en distintas partes del mundo. Y las personas se adaptan al paisaje natural que les corresponda vivir, pero siempre para poder habitar estos paisajes naturales es importante que puedan considerar ellos que en estos lugares, por ejemplo, las temperaturas puedan ser soportables, que también haya lluvia para poder tener agua, que agua dulce en este caso para poder ellos poder beber, que haya vegetación, fauna de la cual ellos pueden extraer recursos para alimentarse o para vestirse, para construir sus casas, en fin. Miren, acá tenemos primero a los Inuit en Alaska. Si ustedes se fijan la vestimenta que tienen ellos y la fotografía que aparece abajo, nos hace pensar inmediatamente que tiene una característica climática muy, muy, muy característica, ¿no es cierto? Valga la redundancia, característica climática que es muy notoria. Porque miren la diferencia de la vestimenta de los inuit con los de los indígenas de la selva del Amazonas. Es totalmente distinta. Por lo tanto, ahí uno podría deducir ya que viven en zonas climáticas distintas y también podría deducir tal vez que bueno, la vestimenta es totalmente distinta y la temperatura, como es de una zona climática distinta, también varía. Eh, ¿Será distinta la forma en que ellos obtienen su alimento? ¿Serán distintas las casas en las que viven? Bueno, eso ustedes lo van después en la actividad que vamos a hacer más adelante, ustedes lo van
a contemplar. Y por último tenemos aquí en esta zona de Jujuy, que son gauchos argentinos que aparecen acá en esta fotografía. Si ustedes se fijan la construcción, las casas que hay por ahí, también fíjense en las montañas, las características que tienen. Y bueno, hay una gran diversidad, como ustedes pueden ver, de formas de vida se presentan en esta página, en lo que refiere a los tipos de vivienda, cómo se alimentan, cómo se visten, cómo se movilizan también. ¿Ya? Vamos a ver ahora la siguiente actividad que vamos a hacer. Un cuadro comparativo vamos a hacer. Entonces este cuadrito ustedes lo hacen en el cuaderno, con regla, que quede bien bonito. Los colores no lo hagan. Acá en el Power aparecen estos colores, pero ustedes no lo hagan con los colores. Ustedes solamente hagan el recuadro en el cuaderno. Y por ejemplo, dice los Inuit en Alaska. Tipo de paisaje que habitan. Ellos habitan un paisaje. Recuerden que clases anteriores nosotros vimos los tipos de paisaje que teníamos en América. Búsquenlo ahí y vean qué tipo de paisaje habitan los Inuit. Después, ¿qué características naturales? ¿Qué características ustedes tienen ahí donde viven los Inuit? Hay unas fotografías ahí claritas que ustedes pueden distinguir esas características que tienen. Y modo de adaptación a las personas. ¿Qué habrán tenido que hacer los Inuit para poder vivir en esas zonas con esas características naturales y climáticas que tienen? ¿Qué habrán hecho ellos para adaptarse? Lo mismo van a completar aquí con los indígenas del Amazonas y con los gauchos de Jujuy en Argentina. ¿Ya? Para eso les voy a dar 10 minutos para que lo puedan hacer, porque después vamos a avanzar. Yo ya supongo que ya pasaron estos 10 minutos y voy a avanzar porque vamos a ver cómo es la población americana. Esto me interesa que quede escrito en el cuaderno también, niños y niñas, porque fíjense que la población americana, como dice acá el texto, son 35 países los que componen el continente americano y una gran diversidad cultural con tradiciones y lenguas que en muchos lugares son muy parecidas, que son comunes en varios países. Eh, pero esto es, si nosotros miramos hacia atrás, es porque la sociedad americana tuvo un proceso eh, de, miren, un proceso en el que se fue conformando esta población y que principalmente son tres los grupos étnicos que componen la población americana, que son los pueblos originarios de América, que los pueblos originarios son todos estos pueblos que habitaron América antes de que llegaran los españoles a colonizar, los colonizadores europeos, y aquí estamos hablando de los españoles, de los portugueses, los ingleses, franceses, en fin, que colonizaron América, y por último los africanos, que fueron personas que traídos a América a trabajar como esclavos, lamentablemente, ¿ya? Ellos llegaron, muchísimos llegaron acá a, a América, en la parte norte de América del Sur, Centroamérica, y llegaron a trabajar en los campos, pero lamentablemente como esclavos. Afortunadamente esta situación de esclavitud ya no existe y si llegara a existir es un delito, las personas son castigadas si alguien hace trabajar como esclavo a otra persona, ¿ya? Así que bueno, son tiempos que estamos hablando de muchos años atrás, 500 años atrás por ejemplo, eh, y que esta base étnica, miren, los pueblos originarios, los colonizadores europeos y los africanos hicieron que nuestra sociedad, nuestra población americana sea en su gran mayoría mestiza. ¿Y por qué? Porque a estas personas, tanto los africanos, los pueblos originarios como los colonizadores europeos, tenían que convivir acá en América y bueno, fueron naciendo hijos de europeos con indígenas, con africanos, africanos con indígenas americanos, en fin, y eso empezó a generar que se produjera un proceso de mestizaje y finalmente la mayoría de la población en América es mestiza. En Chile la gran mayoría de la población es mestiza. Tenemos bastantes etnias también que todavía existen, los aymaras, atacameños, los mapuches que son tan conocidos acá en la zona. Eh, pero bueno, es la característica de nuestra población americana, al igual que la chilena, es que somos mestizos. ¿Ya? En su gran mayoría, no todos, la gran mayoría son mestizos.
Y bueno, tenemos acá también un esquemita que necesito que lo hagan en el cuaderno, cortito, 5 minutos para que lo puedan hacer, bien hechito. La población americana es en su mayoría porque tiene la mezcla de tres grupos étnicos, en este caso ahí aparecen los europeos y faltan los otros dos. ¿Ya? Eh, Todavía tenemos muchos pueblos originarios, ¿ah? Que hay que cuidarlos, hay que rescatar la cultura de ellos porque fíjense que ellos fueron los primeros que estuvieron aquí en América, entonces uno tiene que ser bastante respetuoso también de la cultura de nuestros pueblos. ¿Ya? Y para terminar, si tuvieras que ir a vivir a la selva del Amazonas, ¿qué elementos de tu vida cambiarían? ¿Por qué? ¿Y por qué la mayoría de la población americana es mestiza? Lo respondo en el cuaderno y hasta aquí llega la clase de hoy. ¿Y saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a revisar esa evaluación que hicimos, esa retroalimentación que hicimos en la última clase. ¿Se acuerdan que le hice como una prueba yo? Bueno, vamos a revisarla acá para que ustedes vean cómo estuvieron. La primera pregunta era observa el mapa y responde qué latitud y qué hemisferio se encuentra en el continente europeo. La latitud 60 grados del hemisferio norte. ¿Se fijan? 60 grados del hemisferio norte. Después dice, observe el mapa y responde cuál de las siguientes coordenadas geográficas se encuentra en Asia. Y aquí tenemos 60 latitud norte, 100 longitud este. 60 latitud norte, 100 longitud este. En Asia. Después, observando el mapa de la pregunta anterior, escribe una coordenada que se encuentre en África. Y yo puse acá 20 grados de latitud norte y 0 longitud. 20 grados de latitud norte, 0 longitud. Podría haber sido 20 latitud norte, 20 longitud este, o 0 latitud, 20 longitud este, o 20 latitud sur, 20 longitud este, en fin. ¿Ya? Hay varias opciones que ustedes ahí tenían. Después teníamos acá, tenemos observa el mapa y en qué océano se encuentra la siguiente coordenada geográfica. 20 grados latitud sur, 80 grados longitud este. Aquí está y está el océano Índico. ¿Se fijan? Las tres regiones de América, norte, centro y sur. Un país para cada región de América. Aquí yo puse en América del Norte, puse Canadá, podría haber sido Estados Unidos o México. ¿Ya? Eh, Alaska, que es esta zona, pertenece a Estados Unidos. América Central puse a Guatemala y América del Sur puse a Chile. Podría haber sido cualquiera de estos países. ¿Ya? Y en esta pregunta alguna le arrojó mala habiéndola escrito bien, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hice la prueba puse la respuesta ahí para que el sistema lo revisara inmediatamente, pero lamentablemente tenía que coincidir las mayúsculas, las minúsculas, entonces eso generó que algunos, por ejemplo, pusieran América del Norte o pusieran Norte y le salió malo y en realidad estaba bueno, así que yo lo corregí y lo puse bueno de todas maneras, ¿ya? ¿En cuál región de América se pueden encontrar un paisaje de tipo polar? Y es en América del Norte, ¿ya? Esa es la clase de hoy, en la cual revisamos también esa pequeña pruebita que hicimos. Espero, bueno, los resultados están, que le haya ido muy bien. Los voy a enviar cuando apenas lo coordine con sus profesores jefes y que estén muy, pero muy, muy bien. Ya nos encontramos en la próxima clase. Chao, chao.